Resulta fascinante pensar en el intento de predecir el futuro de un mercado financiero multimillonario usando un reloj de arena que se atasca constantemente. Así de frustrante ha sido calcular el precio exacto de opciones complejas con matemáticas tradicionales. Bueno, hasta el día de hoy, un saludo muy cordial a quienes sintonizan esta nueva inmersión profunda. Es un verdadero placer contar con la curiosidad de nuestra audiencia para desentrañar un tema francamente espectacular. Hola a todos. Sí, espectacular y bastante denso, la verdad. Totalmente denso pero apasionante. Hoy ponemos bajo el microscopio un documento sumamente técnico que plantea un salto cualitativo en las finanzas cuantitativas. Se trata de un esquema numérico de segundo orden llamado volumen finito Imex-Ronc-Curta y está diseñado específicamente para resolver ecuaciones en derivadas parciales, las famosas PDEs bidimensionales. Que no es poca cosa, ojo. El documento se presenta casi como el santo grial, una llave maestra que promete no solo acelerar drásticamente los cálculos de valoración de opciones financieras complejas, sino hacerlo con una precisión quirúrgica, libre de ruido. Es una posible solución a cuellos de botella computacionales que llevan atormentando a la industria durante décadas. Yo, personalmente, estoy entusiasmado con los hallazgos. A ver, yo admito que el documento es brillante en su planteamiento, pero soy un poco más escéptica. Es una afirmación bastante audaz decir que esto es la solución definitiva. Fíjate que la industria financiera lleva décadas operando con modelos de simulación estándar, herramientas que están más que testadas. Ya, pero Herramientas en las que los bancos y los grandes fondos confían ciegamente para mover, literalmente, miles de millones cada día. Cambiar todo este paradigma hacia las PDs y encima meter en la batidora esquemas de tiempo implícitos y explícitos entrelazados, pues parece a primera vista una complicación matemática innecesaria. ¿Para qué arreglar algo que la mayoría de operadores cuantitativos no considera que esté roto? Bueno, esa fricción, precisamente esa tensión entre lo establecido y la innovación pura, es lo que hace de este análisis algo tan pertinente hoy. Porque, no nos engañemos, el estándar actual tiene unas fisuras enormes cuando le exigimos velocidad de verdad. Hmm. Entiendo por dónde vas. Quienes nos escuchan, que conocen el sector, saben perfectamente cómo funciona esto. Tenemos la opción financiera, que es ese derecho, no obligación, de comprar o vender un activo. Matemáticamente el problema radica en la función de pago, el payoff. Esa función es no lineal. Tiene ese clásico pliegue con forma de palo de hockey en el precio de ejercicio, es decir, el máximo entre el precio del activo menos el precio de ejercicio, y cero. El famoso pliegue. Exacto. Ese vértice brusco destroza la convergencia de los modelos numéricos clásicos. Claro, y es precisamente por la naturaleza de ese contrato, por esa discontinuidad tan salvaje en la derivada del payoff, que la industria ha coronado al método de Monte Carlo como el rey indiscutible de las valoraciones. El rey por descarte, diría yo. Bueno, el enfoque de Monte Carlo tiene una elegancia bruta innegable. Simulas millones de trayectorias aleatorias del activo subyacente y sacas el promedio. Ya está. Su mayor fortaleza, y el motivo por el que nadie quiere abandonarlo en las mesas de trading, es que es totalmente inmune a la famosa maldición de la dimensionalidad. Eso te lo concedo, sí. Es que piénsalo, si tienes una opción sobre una cesta de 50 activos diferentes, la complejidad computacional de Monte Carlo no explota de forma exponencial. Frente a la pesadilla que supone resolver sistemas masivos de ecuaciones diferenciales multidimensionales, lanzar los dados virtuales en granjas de servidores resulta ser una estrategia súper defensiva y fiable. Es fiable, sí, hasta que el reloj empieza a correr. Y en los mercados financieros modernos, el tiempo es un factor absolutamente crítico. Si nos basamos en los datos empíricos que exponen los autores del documento, el gran talón de Aquiles de Monte Carlo es su lentitud extrema para converger. A ver, lento es, pero... Su tasa matemática es, por definición, dolorosamente perezosa. Hablamos de un orden de convergencia que es proporcional a 1 partido por la raíz cuadrada del número de simulaciones. Para que quede claro el impacto monumental de esto en la infraestructura real, si un fondo desea reducir a la mitad el margen de error de su valoración, no le basta con hacer el doble de simulaciones. No, tiene que multiplicar por 4. Exactamente. Necesita multiplicar el esfuerzo computacional por 4. Si quiere dividir el error por 10, necesita 100 veces más simulaciones. Es insostenible. Y bueno, cuando pasamos al cálculo de las griegas, el problema de Monte Carlo se vuelve directamente crítico.
Vale, ahí te tengo que dar la razón. El cálculo de las sensibilidades, de las griegas, usando Monte Carlo, requiere técnicas de diferenciación numérica que inevitablemente amplifican cualquier pequeña variación. El ruido estadístico se come la señal por completo. Y ese ruido se vuelve insostenible para gestionar posiciones en tiempo real. Un operador necesita que la delta y la gamma sean impecables para realizar su cobertura de riesgo. Si la gamma fluctúa salvajemente por culpa del ruido de la simulación, el algoritmo de trading empezará a comprar y vender de forma errática, y eso genera unos costes de transacción que destrozan cualquier rentabilidad. Ahí es donde las PDEs deberían brillar, ofreciendo superficies continuas y derivadas exactas. Deberían, en teoría. Pero vamos a ser rigurosos y a ejercer de abogado del diablo. Las alternativas clásicas de PDEs, como los métodos de diferencias finitas, tampoco son la panacea mágica que prometen. Tienen sus fallos, claro. Muchos fallos. Ese pliegue brusco en la función de pago, esa falta de suavidad en las condiciones iniciales, es veneno puro para las diferencias finitas. Cuando estos métodos tradicionales intentan calcular las griegas pasando por encima del precio de ejercicio, el algoritmo literalmente pierde el norte. La discontinuidad genera oscilaciones espurias. Valores falsos, básicamente. Sí, fluctuaciones matemáticas falsas en los valores de delta y gamma que no reflejan la realidad económica en absoluto. Son meros artefactos, errores de discretización espacial. Una analogía muy reveladora para nuestra audiencia, para visualizar este debate entre Monte Carlo y las PDS clásicas, sería comparar Monte Carlo con hacer una encuesta a 10.000 personas para predecir unas elecciones. Te acabará dando un resultado, pero es un proceso muy lento y siempre tiene un margen de error estadístico. Me gusta esa analogía. Por otro lado, usar las PDEs clásicas de diferencias finitas es como intentar aplicar las ecuaciones de la aerodinámica perfecta a un coche de Fórmula 1, pero descubriendo de golpe que el túnel de viento tiene microescalones invisibles que rompen el flujo y generan turbulencias falsas. Ese escalón invisible es la discontinuidad del payoff. Exacto. Entonces, si Monte Carlo es demasiado lento para la alta frecuencia y las diferencias finitas tropiezan en las discontinuidades, la alternativa que propone este equipo de investigación cambia por completo las reglas del juego. Aquí es donde entra la primera gran aportación del documento, los métodos de volumen finito. Claro, cambiar el paradigma. Discretizar el espacio con volúmenes finitos en lugar de diferencias finitas. Un enfoque muy heredado de la dinámica de fluidos, de hecho. Justamente de ahí viene, a diferencia de las diferencias finitas que evalúan valores en nodos concretos, como puntos aislados en una cuadrícula matemática, el volumen finito calcula promedios integrados sobre pequeñas áreas, sobre celdas enteras. Lo cual tiene un efecto estabilizador tremendo. Un efecto vital, la brillantez analítica de esto es que manejan de forma natural y elegante las funciones de pago no suaves. Al integrar sobre la celda completa, ese escalón invisible del payoff se suaviza intrínsecamente dentro de la propia matemática. Deja de ser un obstáculo insalvable. Sí, integran la singularidad. Y además los autores demuestran que estos esquemas son excepcionalmente robustos en regímenes donde la advección, que en finanzas sería la dirección de la tendencia del mercado, domina por completo a la difusión, que sería la volatilidad. Gracias a esta formulación, se elimina de un plumazo la necesidad de usar trucos matemáticos artificiales. Como el Rancher Team Stepping. Exactamente. Ya no se requiere el infame Rancher Team Stepping, esa técnica parche de dar un par de pasos de tiempo totalmente implícitos al principio para amortiguar el error de alta frecuencia antes de pasar a un esquema estándar de Crank-Nicholson. Vale. Te compro que la integración sobre celdas para evitar el ruido espacial está muy bien fundamentada. Pero aquí es vital hacer una pausa. No nos dejemos llevar por el entusiasmo inicial. Porque al solucionar el espacio, los autores crean un auténtico monstruo en el tiempo. El problema de la rigidez. El problema letal de la rigidez. Al discretizar el espacio mediante volúmenes finitos, transforman una simple PDE bidimensional en un sistema masivo de miles de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas. El propio documento reconoce este escollo. El sistema se vuelve matemáticamente rígido, lo que en análisis numérico se conoce como stiffness. Es un muro de ladrillo matemático. Y tanto. Si intentas utilizar un método explícito tradicional para avanzar en el tiempo, el algoritmo choca violentamente con el límite de estabilidad de von Neumann. Una restricción implacable.
Para quienes disfrutan con la matemática pura, la restricción dicta que el paso de tiempo, el incremento de t, debe ser menor o igual al cuadrado del tamaño de la cuadrícula espacial dividido por 2 veces el coeficiente de difusión. Es decir, una relación cuadrática perversa. Exacto. En términos prácticos para un analista cuantitativo, esto es una condena absoluta. Si deseas más resolución cerca del precio de ejercicio y decides reducir el tamaño de la cuadrícula a la mitad, la matemática te castiga obligándote a tomar pasos de tiempo 4 veces más pequeños para que la solución no explote hacia el infinito. En una cuadrícula bidimensional fina, resolver esto con un método explícito requeriría tiempos de ejecución que se medirían en siglos. Sería inútil para operar en vivo. Y ahí, justo en ese callejón sin salida, es donde reside el golpe de genio espectacular del documento. La segunda mitad de la solución, la que da título al esquema. El IMEX-Ranch-Kutta. La división del problema. Eso es. IMEX significa implícito explícito. Los autores no se conforman con sufrir la rigidez, ni tampoco quieren pagar el precio computacional de hacer todo el sistema completamente implícito, lo cual requeriría invertir unas matrices colosales en cada iteración. En su lugar, el esquema IMEX actúa como un bisturí de altísima precisión. Disecciona la ecuación diferencial. Separan la paja del trigo matemático, por así decirlo. Literalmente. La parte de la difusión, que contiene las segundas derivadas y es la causante directa de esa temida rigidez cuadrática, se aísla y se resuelve de forma implícita. Como los métodos implícitos son incondicionalmente estables, esto permite dar saltos de tiempo enormes sin que el cálculo se desestabilice ni colapse. Mientras que la parte de la advección la dejan totalmente fuera de ese paraguas implícito. Exactamente. Los términos de advección y las reacciones de primer orden se resuelven simultáneamente, pero de forma explícita. Computacionalmente, procesar la parte explícita es rapidísimo, porque solo requiere multiplicaciones de matrices directas, sin esas inversiones costosas que frenan los procesadores. Es como preparar una cena compleja. A ver, ilústranos. Tienes el asado en el horno, que sería el proceso implícito. Es lento, pesado, pero es muy estable. No necesitas minarlo cada segundo para que no explote. Y mientras tanto, salteas activamente las verduras en la sartén. Ese sería el proceso explícito. Requiere tu atención, constante, es rápido y dinámico. Haces ambas cosas a la vez para tener el plato listo a tiempo. Es una analogía brillante, de verdad. El ordenador cocina la volatilidad profunda en el horno implícito, mientras saltea la tendencia direccional en la sartén explícita. A ver, no negaré que es una coreografía analítica sofisticada. Extraen el veneno del sistema, aislando la restricción cuadrática y mantienen la agilidad para el resto del modelo. De este modo, el cuello de botella del tiempo ya no depende de la difusión, sino puramente de la velocidad de advección, que tiene una restricción mucho más manejable, lineal. El incremento de t debe ser menor o igual al incremento de x partido por alfa. Exacto. Pero permíteme ser la aguafiestas de nuevo. La teoría es impecable en el papel, pero a nivel computacional, separar esta matriz bidimensional de esta manera, especialmente cuando tienes derivadas cruzadas, introduce ineludiblemente errores de partición. ¿Cómo justifican que esa división artificial no rompe la precisión global de segundo orden que prometen en el mismísimo título de su trabajo? Es una objeción de manual, muy lógica. Y los investigadores, apoyándose en las variantes desarrolladas por Paresky y Russo, como el esquema SSP2, lo abordan de frente. No es una simple división de un paso. Los métodos IMEX, Runge-Kutta utilizan múltiples subetapas internas dentro de cada paso de tiempo. Ah, claro, la magia de las etapas de Runge-Kutta. Eso es. Estas subetapas están meticulosamente calibradas con coeficientes específicos, los llamados coeficientes de Butcher, para que los errores de partición generados entre la parte implícita y la explícita se cancelen mutuamente al llegar al final del paso. Se entrelazan los flujos de cálculo milisegundo a milisegundo, logrando un avance continuo sin perder ni un ápice de ese segundo orden de precisión. Entendido. La cancelación de errores mediante las tablas de Butcher, vale. Pero un modelo matemático sobre una pizarra solo demuestra su verdadera valía cuando choca con las anomalías del mercado real. Las finanzas no son física teórica pura. Los activos subyacentes se comportan de forma errática, casi caótica a veces. Desde luego. Y eso requiere someter el modelo a pruebas de estrés extremas. ¿A qué escenarios concretos enfrentaron este esquema IMEX para validar su robustez?
porque si solo lo probaron con opciones vainilla, no me sirve. No se anduvieron con rodeos. Atacaron directamente a dos de los pesos pesados de la complejidad financiera. En primer lugar, pusieron a prueba el esquema frente a las opciones cesta o basket options. Hablamos de derivados cuyo pago final depende de una combinación lineal de dos o más activos que están altamente correlacionados entre sí. Lo cual, a nivel de PDS, introduce inmediatamente derivadas cruzadas mixtas. Exacto. El comportamiento de la difusión en un eje de la matriz depende directamente de lo que ocurre en el otro eje, y viceversa. Pero el plato fuerte, sin duda alguna, es su aplicación al modelo de Heston. Quienes operan con derivados en su día a día saben perfectamente que el modelo de Heston es una evolución indispensable frente a las enormes limitaciones del clásico Black-Scholes. Es que Black-Scholes asume una volatilidad constante, lo cual es una ficción empírica tremenda que quedó demostrada empíricamente tras el gran crack del 87. Efectivamente. Heston soluciona esta ceguera asumiendo que la volatilidad no es un parámetro fijo, sino un proceso estocástico en sí mismo. Es decir, que la volatilidad tiene su propia volatilidad. Sí. Se mueve aleatoriamente, sujeta a su propia fuente de incertidumbre, pero siguiendo un proceso matemático de reversión a una media histórica. Introducir esta dinámica tan rica es lo que permite capturar de forma realista la sonrisa y el sesgo de la volatilidad que observamos constantemente en las superficies del mercado real. Fíjate que enfrentarse al modelo de Heston a través de métodos numéricos bidimensionales son palabras mayores. No es solo la complejidad intrínseca de la volatilidad estocástica. Las ecuaciones de Heston tienen derivadas cruzadas por la correlación entre el precio del activo y su varianza. Y lo que es aún peor, sufren de degeneración en la frontera. La famosa condición de Feller. Exacto. Cuando la volatilidad se acerca peligrosamente a cero, el término de difusión de la ecuación simplemente colapsa, desaparece. Esto viola la condición estricta de elipticidad de la PDE. Manejar esta frontera inferior sin que el modelo numérico devuelva precios negativos absurdos o se vuelva completamente inestable es un auténtico campo de minas. Yo, sinceramente, sigo manteniendo mis reservas de que un método de partición IMEX logre mantener una precisión limpia sin introducir oscilaciones espurias en esos contornos tan delicados. Las dudas son más que legítimas, por supuesto, pero los datos experimentales que exponen en el documento son demoledores. Las tablas de convergencia empírica muestran que el esquema logró mantener una precisión estricta de segundo orden bajo la norma L1 en absolutamente todos los regímenes analizados. ¿Incluso con fuerte convección? Independientemente de si el escenario estaba dominado por una fuerte convección o por la difusión. Pero lo que resulta verdaderamente crítico, lo que le importa a un operador de mercado que arriesgue capital, es que el método devolvió aproximaciones de las griegas completamente estables. Eso es mucho decir. Las superficies de delta y gamma resultaron nítidas, perfectamente definidas y absolutamente libres de cualquier oscilación cerca de la zona del precio de ejercicio, que es exactamente donde las diferencias finitas tradicionales suelen enloquecer. Y lograron todo esto sin tener que aplicar ni un solo filtro artificial de suavizada a posteriori. Vale. Admito que obtener derivadas numéricas de segundo orden impecables alrededor de la discontinuidad del payoff y encima en un modelo degenerado como Heston es un hito técnico notable. Demuestra empíricamente que la discretización por volumen finitos está absorbiendo correctamente la no linealidad. Es una victoria técnica indudable. Sin embargo, esto levanta una cuestión metodológica ineludible, una duda fundacional sobre toda su validación empírica. Seamos rigurosos aquí. En modelos bidimensionales tan sumamente complejos como las opciones cesta bajo la dinámica de Heston, sencillamente no existe una solución analítica cerrada. No la hay. Nadie en el mundo posee una fórmula mágica exacta que dicte el precio perfecto con infinitos decimales. Entonces, si no hay una verdad absoluta matemática contra la que compararse, ¿cómo diablos pudieron los autores cuantificar sus errores? ¿Cómo demostraron fehacientemente que su esquema IMEX estaba convergiendo hacia el valor real y no hacia un artefacto que, sí, era estable, pero incorrecto? ¿Contra qué estándar de oro se estaban midiendo? Esa es, sin duda, la pregunta que define el rigor absoluto de este trabajo. Para establecer una verdad innegable, un ancla matemática, los autores emprendieron un esfuerzo titánico que prácticamente constituye una investigación paralela dentro del propio documento. Me intriga. Decidieron construir su propia solución de referencia de altísima precisión utilizando el método de Fourier-Cosine. Ah, el método Corse de Funk y Oesterley. El mismo, ampliamente conocido en la jerga cuantitativa.
La genialidad del método COS es que abandona por completo el intento de resolver la PDE en el dominio tradicional del espacio y el tiempo. En su lugar, transforma el problema. Lo proyecta al dominio de las frecuencias mediante una expansión de series de Fourier. Basándose en la función característica del activo. Exacto. Una función que afortunadamente sí se conoce de forma analítica en modelos afines como el de Heston. Vale, pero cuidado ahí. El método COS es formidable y súper elegante en una sola dimensión. Pero expandir series de Fourier en múltiples dimensiones suele ser un suicidio computacional directo. Desde luego no es fácil. Evaluar las integrales dobles o triples necesarias para calcular cada uno de los malditos coeficientes de Fourier de una opción cesta bidimensional reintroduce por la puerta de atrás la maldición de la dimensionalidad, que Montecarlo conseguía evadir también. El tiempo de cálculo se dispara geométricamente. Y es justo ahí, ante ese muro insalvable, donde los autores demuestran un dominio técnico apabullante. Descubrieron una propiedad matemática novedosa para truncar inteligentemente la serie bidimensional. Truncar la serie sin perder precisión. Sí, para las opciones esta, bajo la dinámica de Black-Scholes, por ejemplo, lograron demostrar analíticamente que un bloque masivo de los coeficientes de Fourier es idénticamente cero si la suma de sus índices espaciales nos resulta en un número par. Una propiedad de paridad. Fascinante. Esta revelación puramente analítica les permitió podar drásticamente el dominio de integración, esquivando el impacto frontal de la maldición de la dimensionalidad. Aún con este atajo brillante, recuperar el precio final en el dominio original exigía aplicar la cuadratura de Gauss-Legendre evaluando miles y miles de puntos de integración con una precisión extrema. Una tarea de cálculo intensivo brutal. Tela marinera. No podían ejecutar esto en una CPU estándar, ni de broma. Para poder generar esta solución de referencia sin esperar meses a que el ordenador terminara, los investigadores programaron desde cero un código de paralelización masiva en C++. Usando aceleración gráfica, supongo. Integrando la API de CUDA efectivamente, y desplegaron este monstruo computacional sobre un clúster de 4 tarjetas gráficas NVIDIA Tesla V100 operando en simultáneo. Literalmente, ensamblaron su propio superordenador dedicado exclusivamente a forjar este estándar de oro de validación. Madre mía, montar toda esa infraestructura solo para validar tu propio modelo numérico tiene tela. Pero al revisar las tablas tras semejante despliegue de fuerza bruta, debo rendirme ante la evidencia. Cuando cruzan los precios generados por su esquema de volumen finito IMEX contra esta solución de referencia cuasi perfecta del método COS, los errores son irrisorios. Minúsculos. Estamos hablando de que en la norma el infinito, que es la métrica más implacable porque rastrea el error máximo absoluto en cualquier punto de la cuadrícula, las desviaciones caen en el orden de 10 elevado a la menos 4 e incluso 10 elevado a la menos 5. Es una concordancia estratosférica para un esquema de diferencias. Sí, lo es. Pero fíjate que donde verdaderamente se materializa el valor monumental de este trabajo para la industria financiera es en los tiempos de ejecución cronometrados. En cuadrículas espaciales altamente refinadas, del orden de 800 por 800 celdas, que es lo mínimo necesario para gestionar libros de opciones complejos, intentar avanzar con un método explícito estándar demostró ser un ejercicio fútil. La barrera de la rigidez. La barrera exigía tiempos que hacían el cálculo el inviable para la operativa diaria. En contraste, el esquema IMEX resolvió esa misma matriz masiva de forma superfluida y en una fracción mínima del tiempo. Es revolucionario. Para quienes diseñan algoritmos de alta frecuencia en la vida real, reducir la latencia del cálculo en matrices de esta densidad pasando de horas a meros segundos o milisegundos no es simplemente un bonito triunfo académico. Es, literalmente, la diferencia crítica entre capturar una oportunidad de arbitraje en el mercado o llegar tarde a un activo que ya ha corregido su precio. Es la validación absoluta de su hipótesis inicial, sin lugar a dudas. Y con esta contundente demostración de ingeniería matemática que acabas de resumir magistralmente, es el momento idóneo para extraer las conclusiones estructurales que nos deja esta investigación. Vamos a sintetizar los 3 pilares fundamentales que nuestra audiencia debe llevarse hoy de esta sesión. Vamos a ello. En primer lugar, hemos constatado cómo la valoración precisa de derivadas no es un mero trámite administrativo, sino un desafío computacional severo originado por la falta de suavidad geométrica en las condiciones de pago. Un obstáculo natural que desestabiliza todas las herramientas numéricas tradicionales. El famoso pliegue del palo de hockey. Exacto.
En segundo lugar, se ha evidenciado que, si bien los métodos modernos de discretización por volumen finito absorben magistralmente este caos espacial y las discontinuidades integrando sobre celdas, generan como efecto secundario un sistema rígidamente atascado en su progresión temporal. Un precio alto a pagar. Y tercero, la solución magistral aportada por este documento, la integración del volumen finito con el sofisticado esquema de partición temporal IMEX-Range-CUTA. Al procesar la difusión rígida de forma implícita y la advección dinámica de forma explícita, se pulveriza el límite de estabilidad. El resultado final no deja lugar a dudas. Precios exactos y griegas estables, nítidas, perfectas para la gestión del riesgo, validadas contra superordenadores mediante el avanzado análisis de Fourier bidimensional. Es un resumen impecable. Seamos francos, la elegancia profunda de este planteamiento radica en comprender la naturaleza intrínseca del problema y dividirlo quirúrgicamente. Separar matemáticamente lo que requiere estabilidad absoluta de lo que demanda velocidad de procesamiento directa ha demostrado ser una estrategia insuperable para someter el comportamiento caótico bidimensional de los mercados. Una estrategia que nos invita sin duda a una reflexión final mucho más expansiva. Si esta profunda cirugía matemática, esta capacidad de separar rigurosamente lo implícito de lo explícito, tiene el poder de domar el caos bidimensional de las finanzas globales y de gobernar las intrincadas varianzas estocásticas del modelo de Heston, cabe preguntarse qué otros sistemas inmensamente complejos de nuestro mundo podrían experimentar una revolución analítica aplicando esta misma filosofía de dividir y conquistar sus ecuaciones fundamentales. Es una pregunta fascinante. Pensemos en la dinámica de fluidos para predicciones climáticas extremas, donde la advección y la difusión chocan constantemente, o en el modelado epidemiológico predictivo a escala global tras una pandemia. Resulta asombroso pensar que las matemáticas de altísima precisión que hoy tasan un contrato de derivados en Wall Street, mañana podrían ser la clave algorítmica fundamental para descifrar algunos de los mayores retos científicos de la humanidad. Completamente de acuerdo. La transferencia de conocimiento matemático es imparable. Ha sido una exploración intelectual verdaderamente apasionante. Extendemos un agradecimiento muy cálido a quienes han acompañado esta profunda sesión de conocimiento. Nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inmersión.